Estamos en comunicación ahora con Santiago O'Donnell, periodista. Actualmente se desempeña como editor jefe de la sección del Mundo e Internacionales del diario Página 12. Dirige el sitio web Medio Extremo y mantiene un blog, santiagoodonnellblogspot.com.ar, y además es director de la maestría de periodismo de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Nueva York en Buenos Aires. Comenzó su carrera en el Buenos Aires Herald, rápidamente pasó a trabajar en dos de los diarios más importantes de Estados Unidos, entre 1987 y 1990 en el Los Angeles Times y entre 1991 y 1994 en el Washington Post. De regreso a la Argentina, se incorporó a la redacción del diario La Nación para luego ser editor general del semanario TXT. Es autor de los exitosos libros ArgenLeaks y Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z, y PolitiLeaks. Todo lo que la política argentina quiso esconder. Sus secretos, de Wikileaks, de la A a la Z, y coautor de Derechos Humanos, la historia del CELS, de Mignone a Berbisky, de Videla a Cristina, y Argent Papers, los secretos de Argentina Offshores, de los Panama Papers. Como vamos a preguntarle por la reciente noticia de la liberación de Julian Assange, vamos a recibirlo con una canción que lleva como título Para Julián, de Germano Bonaveri. No pases por esa puerta, nadie puede hacerlo. No busques esa clave, quien lo toca muere. ¿Cuánto vale la verdad? Pagarás por tu pecado. Un cisne negro ya vuela sobre un mundo deshabitado. Julián, tu libertad conoce a su asesino. Muy buenos días, Santiago O'Donnell. Jorge Fontevecchia te saluda. No sé qué te pasó a vos al ver que finalmente Assange, después de tantos años, puede volver a su patria, a Australia, y quedó liberado. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Sí, un gran alivio y una gran alegría. Es algo que millones de personas venimos, no sé, tratando de que suceda desde hace mucho tiempo, no solo porque es feo ver a una persona que conocemos y sufrir la manera en que sufría, un castigo injusto, ejemplificador, sino también por las consecuencias que tenía a nivel mundial para el acceso a la información y la libertad de expresión. Y si me permitís dos cositas muy rápidas, Jorge, simplemente aclarar que ya no soy más director de la maestría de la UBA, ya esa maestría lamentablemente no existe más, y que dirijo la plataforma de análisis y noticias de filtraciones que se llama filtraleaks.com. Subimos 3 o 4 notas por día, por lo menos, sobre distintas noticias relacionadas y análisis de filtraciones en todo el mundo, y es un poco un proyecto que en algún momento está vinculado con algo que hablamos con vos y con Julian Assange. Así que seguí adelante con esas ideas. Creo mucho en esta clase de periodismo de desafiar a los grandes poderes, y a partir de eso también lo segundo que te quería comentar era dejarte un gran abrazo solidario. Como buen periodista te has tenido que enfrentar a todos los gobiernos y a todo tipo de presiones indebidas y inadecuadas, y no me pude acercar el día del periodismo por razones laborales, así que te quería mandarle el abrazo públicamente por acá. Muchas gracias, Santiago. Sí, para compartir con la audiencia, quienes además de escucharnos están viendo por televisión, aparecen imágenes del reportaje que yo le hice a Julian Assange hace ya 10 años, en el cual Santiago fue también una gran ayuda. Santiago lo había entrevistado primero. Yo, aquel hombre que me encontré hace 10 años, estaba totalmente envejecido. Me imagino lo que debe ser ahora, una piltrafa, después de pasar además por cárcel, ¿no? Que estuvo preso con el cambio de presidente en Ecuador. Lo echaron literalmente de la embajada, algo bastante inusual en las normas diplomáticas. No, reflexionaba Santiago lo que es el ejercicio del periodismo en algunas circunstancias.
me siento insignificante al lado de este hombre que pasó, no sé, 15 años entre una cosa y la otra, prácticamente su vida plena, encerrado allí en la embajada. Vos recordás, era un pañuelito, una embajada de un país muy, muy pequeño, en una de las capitales del mundo. Era un edificio que tenía como si fuera departamentos, y en un piso tenía un lugar muy, muy chiquito, no veía el sol, no tenía contacto ninguno con la naturaleza, y luego, bueno, directamente en una prisión. Obviamente comparto la alegría, Santiago, y también me hace reflexionar sobre Estados Unidos y la libertad de prensa, el doble discurso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que porque alguien haya publicado lo que él publicó tenga que soportar 15 años de privación de la libertad? No, exactamente, Jorge. Bueno, primero es muy interesante lo que decís de su imagen, ¿no? Vos sabés que la última imagen que se conoce de él es cuando lo sacan de la embajada, digamos, una violación, como bien decís vos, inaudita, de un país extranjero. Directamente entra con su policía a una embajada, invitado por el propio gobierno a remover a un ciudadano ecuatoriano, ¿no? Insólito. Pero más allá de eso, parece que 2 meses antes, tengo entendido, le habían quitado los utensilios de aseo y de afeitar, justamente para lograr esa foto con una barba desmedida, con una cara, digamos, parecida a Charles Manson, ¿no? Esta cosa de crear esa imagen. Y tan controlada estaba la imagen que a partir de ese momento nunca más se conoció públicamente ninguna foto de Assange. Por supuesto, no por decisión de Assange, sino de las autoridades carcelarias inglesas, digamos, respondiendo a intereses de Estados Unidos. Pero Assange se casó en la cárcel y no conocimos una sola foto de ese casamiento. O sea, había una idea de asesinarlo públicamente, y parte de ese asesinato público, donde lo llamaron sucio, lo llamaron espía, lo llamaron violador, también tenía que ver con las imágenes, y él mismo también era muy cuidadoso con las fotos que se sacaba, cuándo, dónde, quién se las sacaba, ¿no? Porque también era parte de esa batalla. Vos sabés qué interesante que Julian Assange me contaba que hasta que empezó esta gran guerra con Estados Unidos, él ya había dirigido Wikileaks durante varios años, se había hecho muchas revelaciones importantes, nunca había dado una entrevista, porque él era de la vieja escuela como nosotros, el periodista detrás de la firma, lo que habla es la nota y no la personalidad. Dice que él tuvo que salir a poner la cara porque estaba en riesgo su organización y su personal. Hasta ese punto ni siquiera había participado en el debate público más allá de sus filtraciones. Realmente un personaje con muchos aspectos que merecen elogio, y fundamentalmente lo que merece crítica es que a una persona, por publicar, aunque fuera ilegalmente, información reservada, haya tenido que pasar más de una década de su vida detenido. Realmente una vergüenza para la libertad de expresión y para los Estados Unidos, ¿no? Para ser concreto. Ahí sí, claramente... déjame ahí meterte un asterisco, sí, Jorge, porque yo creo que hay una idea de que la información se roba, que me parece que es totalmente falsa. O sea, la información se accede o no se accede, se sabe o no se sabe. No se puede sustraer como un pasacassette o como un auto o como una billetera. O sea, la información está, la conoces o no. Yo, tu número de cuenta bancaria es un número, yo lo conozco o no lo conozco. Vos me decís, bueno, hay leyes de seguridad informática que prohíben acceder a tal cuenta. Bueno, es verdad, hay ordenanzas también, hay leyes de, digamos, información clasificada que no te permiten teóricamente acceder a información secreta del Estado. Es cierto, pero sobre todo en la Constitución argentina figura el derecho al acceso a la información. Está en el Pacto de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que nosotros tenemos derecho a acceder a información pública. Y eso para mí está por encima. Muchas veces los periodistas rápidamente dicen cualquier filtración es un hackeo ilegal. No, bueno, eso lo tiene que demostrar un juez y lo tiene que fundar, y eso depende de para qué se buscó la información, qué se hizo con la información. Si una información es de interés público y como se dice,
uno solamente accede a esa información con el solo propósito de publicarla, yo no veo por qué puede ser ilegal eso, ¿no? Hasta ahora es cierto que había una doctrina donde el que conseguía la información podía ser preso, pero el periodista podía publicar cualquier información, viniera de donde viniera, y no era sancionable legalmente, ¿no? Pero yo creo que cómo ha avanzado la tecnología, hoy todos somos periodistas porque todos publicamos, entonces esa línea se ha cortado. Y por suerte lo que esta liberación de Assange implica es que el precedente que quería sentar Estados Unidos, juzgándolo y condenándolo, era la primera vez en la historia que no ya el que proveía la información, sino el que la publicaba también iba preso, ¿no? Y por eso tan importante que él salga. Pero por eso yo creo que también está en la Argentina esto de la cultura del buchón, entonces mucha gente por ahí tiene miedo, piensa que si un documento que es de interés público, que demuestra delitos, que demuestra operaciones no santas de un gobierno, de una empresa, lo publica o lo da un periodista para que lo publique, yo creo que está contribuyendo a la democracia, porque vivimos en la era de la transparencia, donde casi todo se sabe, pero muy poca gente tiene acceso a esa cuasi totalidad informativa, y por lo tanto la información no circula, y cuando la información no circula es como cuando las personas no pueden circular, las democracias mueren. Entonces me parece que es importante que tengamos en cuenta que tenemos derecho a informar y tenemos derecho a estar informados, y que ese derecho está protegido por la Constitución y está por encima de cualquier ordenanza que pueda decir no podés entrar a tal o cual computadora. Fíjate que ahora en el quizás el juicio más importante de la historia de Brasil, que fue el que exculparon a Lula en la operación Lava Jato, la Corte Suprema brasilera cita textual una filtración que fue hecha por The Intercept sobre las charlas entre el juez Moro y los fiscales, donde trataban de echarle la culpa a Lula de cosas que no hizo, y si bien esos hackers que le dieron la información a The Intercept fueron detenidos y juzgados, la Corte Suprema no tuvo ningún empacho en usar esos mismos cables, y no solo eso, sino la pericia que demostraba que la filtración era verdadera, que la había hecho la propia justicia brasilera, para fundamentar un fallo fundamental en la historia de Brasil. Entonces, me parece que hay que empezar a mirar a la información y a las filtraciones de otra manera, no es que alguien está robando información. Una vez me dijo Assange, y me parece que fue una gran frase, me dice, si yo voy caminando por la calle y me miras la hora sin pedirme permiso, ¿me estás robando la hora? Y no, porque es como, el día es claro, la noche es oscura. Bueno, hay gente que lo sabe y hay gente que no lo sabe, no te puedo robar esa información. Santiago, me parece muy, muy atinado tu aporte. Mientras vos ibas desarrollando tu idea, lo que inmediatamente pensaba que siempre tiene que ver con el doble estándar. Si Estados Unidos hubiera hecho con los papeles del Pentágono lo mismo que hizo con Wikileaks, tendría que haber puesto presa a Katharine Graham, la dueña del Washington Post. Por supuesto. Obviamente eso no sucedió porque políticamente el Washington Post era mucho más importante en los Estados Unidos. O sea, nuevamente pero el ejemplo fíjate la ironía de que el New York Times gana un Pulitzer por publicar lo mismo que publicó Assange, por lo cual lo meten preso. ¿Y cuál es la aplicación del gobierno de Estados Unidos? Para compartir... Assange no es un periodista. Ustedes sí pueden publicar Wikileaks, pero Assange no, porque él no es periodista. Imagínate si dejamos que el Estado decida quién es periodista y quién no, dónde vamos a parar, ¿no? O sea, si me decís en una sola palabra, ¿por qué lo metieron preso a Assange? Coincidiendo completamente con vos, es por desnudar la hipocresía del país más poderoso del mundo, así de fácil. Y para completar para la audiencia más joven, los papeles del Pentágono es algo de los años 70, que fue posible gracias también a una revolución, entre comillas, tecnológica. Los Wikileaks es posible gracias a la digitalización. Los papeles del Pentágono fueron posibles gracias a un invento extraordinario en esa época que se llamaba fotocopiadora. O sea, hasta los años 70 no había fotocopiadoras, entonces los generales del Pentágono no tenían ninguna dificultad en los papeles secretos, guardarlos, y nadie se los podía llevar, se los revisaba la gente que estuvieran guardados. Con la fotocopiadora directamente se solucionó el problema. Siempre es un salto tecnológico el que crea una ventana al periodismo para algún descubrimiento. Santiago, un gran placer hablar con vos. Nuestra Igualmente. Alegría juntos para la libertad de Julian Assange, y nos mantenemos en contacto.
Completamente. Muchísimas gracias y sí, comparto lo que decís de los papeles del Pentágono. Creo que fue junto a esta filtración de los Cablegate, de Wikileaks, las dos grandes filtraciones que de algún modo, si querés, y por ahí estoy siendo muy ominoso con esto, la primera abrió la era del periodismo independiente y esta última medio que la cerró. Interesante la parábola. Santiago, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge. Hasta siempre. Hasta siempre. Acabamos de hablar con el periodista Santiago O'Donnell y el contacto argentino, la persona más cercana del periodismo argentino, con Julián Assange.